empezar con un tema que ya tiene que ver con la mejora continua. Y aquí me gusta mucho el enfoque que le da el ISO 45000, un enfoque integral a las no conformidades y a los incidentes. También quiero decir contundentemente que estoy de acuerdo en que se le llame incidentes, que es un sinónimo de eventos. Eventos, ¿por qué? Porque además en el vocabulario de emergencias también se le conoce con el nombre de incidentes. Entonces, vamos a ver adelante las definiciones, pero les digo, de manera introductoria, creo que es muy bueno el enfoque que se le da, el tratamiento que se le da en este caso. Te piden que a cada no conformidad le busque su causa raíz. Eso nosotros lo veníamos planteando desde hace mucho tiempo, insisto. No es que lo inventemos, sino que lo habíamos descubierto desde antes. Es decir, si encuentras un acto inseguro, y en ese acto inseguro, obviamente que hay no conformidades, porque estás cometiendo un acto inseguro, estás cumpliendo con un requisito ya establecido o preestablecido, pues debe haber una no conformidad con reglamentos, con políticas, con el liderazgo, etcétera, etcétera, o prácticas seguras. Entonces, para que no se vuelva a suceder, para que esto no vuelva a suceder, encuentra la causa raíz y atácala. Eso sería ya la parte preventiva. Entonces, eso es lo que vamos a tratar. A mí este tema me apasiona porque aquí vamos a ver, si nosotros entendemos bien claro esto, créanme lo que ustedes ya están del otro lado, porque aquí viene la neta del planeta de la seguridad y la salud en el trabajo. A los jóvenes que están tomando, que están de manera participativa en este congreso, les conviene mucho entender este tema, porque esto también va a motivar a la gente, el de entender qué es una no conformidad, qué es un incidente con daño y sin daño, pero qué los generan. Y si entendemos las causas raíz, este modelo que les vamos a presentar es demasiado importante, porque ahí está cómo lo podemos vender. Porque a veces nos dicen, no, es que los 5 porqués, y pues una serie de porqués, y llegamos a diferentes conclusiones y no llegamos al medio del asunto. Entonces, cuando tú le explicas esto a un supervisor, a un operador, a un gerente, entienden el por qué tenemos que trabajar desde el hiper. Es ahí donde yo insisto, está la neta del planeta. Pero bueno, empecemos. ¿Qué vamos a ver hoy en esta charla? Vamos a ver algunas definiciones. Las fuentes de las no conformidades. ¿Qué nos pide la norma referente a la gestión de las no conformidades? Hablaremos de este modelito de la causa de los incidentes, que es un modelo pues bastante antiguo, data de 1970, ¿no?, del siglo pasado. Pero, ¿por qué es importante esta fecha? Porque en 1970 empieza la Administración de Seguridad. Se crea en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, se crea el primer sistema de gestión administrativo. Con sus asegúnes, por ejemplo, ahí no teníamos, no incluyeron, no tenían la visión de un ISO en el que deberíamos empezar por la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Sin embargo, ya se establecen las bases. Muchos de los conceptos que luego se manejaron en el OSAS 18001 eran emigrados, todavía eran herencia del control total de pérdidas. Y luego se fueron separando un poco más, de tal manera pues que ahorita ya ni siquiera la nomenclatura corresponde una con otra. Sin embargo, vamos a ver cómo sí podemos hacer ese link con este modelo de las causas de los incidentes. ¿Qué me piden para la gestión de los incidentes o qué puedo hacer? Fíjense la pregunta que creo que nos hacía Ana. Razones para no informar los incidentes y las no conformidades. Bueno, primero, estaremos convencidos o estaremos de acuerdo que es importantísimo que los incidentes se reporten, que las no conformidades salgan a flote, que no las escondamos. ¿Por qué las escondemos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Hablaremos ya en un procedimiento de investigación muy sencillo, a ver qué les parece, y bueno, pues viene la contra, ¿verdad? ¿Qué les recomendamos? ¿Cómo podemos lograr que se informen los incidentes o estos eventos, inclusive las no conformidades? Pues en esto vamos a estar platicando en esta charla que, insisto, ya tiene que ver con
con la mejora continua. Y bueno, pues discúlpeme si vuelvo a poner esto, también lo presentó Miguel, pero sí creo que vale la pena, miren. Empezamos desde el contexto de la organización, la planificación que tiene que ver con los requisitos legales y el IPER, los apoyos que yo necesito tener en cuenta para que los objetivos y programas se lleven a cabo, es decir, que ya se vuelvan parte de la operación o del capítulo 8, que nos habló, pero muy claro, con mucha elocuencia Raúl Siller, y con ejemplos muy claros, muy sencillos. Entonces, y luego ya vendrá, luego Miguel ya nos habló ahorita de la evaluación del desempeño. ¿Cómo puedo yo ir midiendo el desempeño de esto que supuestamente he establecido? La siguiente plática va a ser, vamos a hablar de la revisión por la dirección, vamos a tener al ingeniero Reinaga, que es actualmente director de empresas y nos va a dar su visión, la visión de un director. Y pues ya el tema que ahorita estamos viendo es los incidentes, las no conformidades, ¿verdad? Acciones correctivas y la mejora continua. Vamos a ver de qué manera lo podemos, pero sí quise volverles a presentar esto para que nos situemos. Obviamente esto pues debe estar en torno al liderazgo. Es decir, si alguna de estas cosas no son las correctas, no son las adecuadas para nuestros niveles de riesgo, pues tiene que ver, si queremos encontrar un culpable, que es una tendencia muy humana, pues busquemos aquí y no busquemos en el eslabón más débil, que es el trabajador, ¿verdad? Y que además, ¿por qué es el eslabón más débil? Porque su poder de decisión, su rango de decisión es muy limitado. Esto también ya lo mencionaron mis compañeros anteriormente. Entonces vamos a ver algunas definiciones, no los quiero aburrir. No quiero que nos pasemos sabiendo definiciones, pero sí son importantes. Tenemos que establecer estas definiciones o entenderlas o asumirlas. Hablaremos de qué es una no conformidad. Es el incumplimiento, fíjense por favor, de algún requisito expresado en la norma ISO 45000. Si estamos hablando de no conformidades en seguridad, salud en el trabajo, no conformidades en calidad o no conformidades en medio ambiente, ¿verdad? Sería el ISO 9000 y el ISO 14000 respectivamente. ¿Qué es una acción correctiva? Es un procedimiento para eliminar la causa de una no conformidad identificada. Corrijo, ¿no? La preventiva es de una posible no conformidad, fíjense. Me voy a adelantar, voy a prevenir, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que hay un accidente porque no se colocó una guarda en cierta máquina. Bueno, en una troqueladora de la que nos habló Siller. Pues no pusieron una máquina en un motor, en una banda. Y pues lamentablemente alguien pudo o tuvo contacto con cuerpos en movimiento. ¿Cuál es la causa raíz de esto? Bueno, la causa inmediata es que no tenía la guarda. ¿Cuál es la causa raíz? Pues la falta de mantenimiento, la falta de liderazgo de quien hizo eso, ¿verdad? O la supervisión, la falta de supervisión. ¿Por qué nos interesa? Pues hay que corregir eso. Y ahora revisar, establecer con toda la gente de mantenimiento, pues que esto no nos vuelva a fallar, que no nos vuelva a pasar. Entonces, esa es la diferencia entre una acción correctiva y una acción preventiva. Por favor, también vamos a tener chance de que la última anoten sus preguntas y con muchísimo gusto las contestamos o se las agrandamos. Seguimos con algunas otras definiciones. Dije que yo estoy totalmente de acuerdo con esta definición. A mí se me hace más general. Creo que la parte en contra que tenemos, el hándicap que tenemos, y que inclusive yo a veces incurro en ello, pues es la costumbre, el vocabulario al que estamos acostumbrados a utilizar. A los incidentes con daño, pues les llamamos accidentes tradicionalmente. Pero si ya estamos en esto, y esto cambió desde 2007, con el OSAS 18001, en el 2007. México adoptó el OSAS 18001 como una norma de cumplimiento no obligatorio, y esta definición es del 2007, está vigente desde 2007. Los incidentes de daño son los ya medidos, y la palabra clave es
que no planeado, que pudo, ¿verdad? Entonces, cualquier evento no deseado, lo decía Miguel, no planeado que resulte en lesión, enfermedad, pérdida de producción, daño a la propiedad, fíjense por favor, o daño al ambiente. Para el ISO 45000 y también para el OSA 18001, las últimas versiones, ya no consideraban el daño a la propiedad. México sí lo siguió conservando. ¿Por qué? Porque imagínense las causas que hace que un operador de montacargas pueda matar a alguien si no respeta las reglas de seguridad al operar ese vehículo. Esa misma razón puede hacer que se dañe, o esas mismas causas pueden hacer que se dañen materiales, herramientas y demás. Si atacamos la pérdida al daño a las personas, pues obviamente también podemos atacar los daños a la propiedad. Y saben que, y no porque nos interese la lana, sino porque vamos a tener recursos. La gerencia, las direcciones van a estar de acuerdo en que le metamos a esto, van a estar de acuerdo en que se capacite al operador, van a estar de acuerdo en que se le dé mantenimiento a los montacargas. A mí en lo personal no entiendo el por qué se ha tratado de sacar los daños materiales de esta definición. Sin embargo, estoy convencido que mientras atacas una, que es la más importante, la integridad física de la gente, el ser humano, sí es lo más importante, pero con ello mismo, con esas mismas acciones, estás reduciendo la posibilidad de que haya daños materiales o pérdidas materiales. Y pueden ser cuantiosas. Tan solo, en ese ejemplo que les estoy diciendo, los que estén en alguna planta, o por ahí, vean cuántas rayas tiene un montacargas. Chéquenlo. Y de diferentes colores, ¿qué quiere decir? Pues que han golpeado diferentes cosas, paredes, vehículos, materiales. Afortunadamente, pues qué bueno, no están manchados de rojo, ¿verdad? Eso que no es una pintura. Entonces, con eso queda demostrado, al menos desde mi punto de vista, pues que es importante que metamos los daños a daños materiales. Y ayer veíamos que en el IPER, en el IPER del método FINE, sí se incluyen los daños materiales. Eso es muy bueno, porque insisto, siempre nos quejamos que no hay apoyo, pero sí cómo podemos hacer que esto sea productivo y que no solamente se vea como un gasto, la seguridad sea un gasto, sino que sea como una inversión a través de esto. ¿Qué es un incidente sin daño? Pues es lo mismo exactamente, pero la palabra clave que yo les comentaba, pues es que pudo. Es decir, estuvo a punto de. Y es más, si es un evento, si es un evento, como el ejemplo que les puse ayer para los que estuvieron en la charla del IPER. Es un ejemplo que con la mancha de aceite que yo iba distraído en el área, me resbalé, ese ya es un incidente. Si no me pasó nada, es un incidente sin daño. Ya si me golpeé, no, pues ya pasamos a un incidente con daño. Espero que no se les sea muy gravoso, muy difícil el que podamos entender estas definiciones. Por favor, escríbanme sus preguntas. ¿Qué son actos inseguros? Pues que conlleva una violación, un procedimiento, pero son actividades que obviamente que genera el ser humano. Estos actos inseguros sí ya se quitaron de la nomenclatura de esto, ahora ya les llaman peligros, fuente o situación. Entonces, pues fuente o situación, estaríamos aquí, ¿verdad? Estaríamos en la situación, los actos inseguros. Y los tres temas, las tres ramas donde podemos encontrar las causas raíz de un acto inseguro son falta de conocimientos, no lo sé, no sé hacerlo bien, no sé hacerlo de manera segura, no quiero, sí sé que tengo que usar mis lentes, sí sé que debo de primero poner candado o tarjeta candado, bloquear las fuentes de energía, pero no quiero porque quiero ahorrarme tiempo, o inclusive mi jefe dice que no lo haga. Y problemas, esos serían problemas de actitud, puede ser del operador, puede ser de la administración, o no puedo, se me hace complicado. Un ejemplo de ellos, es el típico, el que de la cajuela de un auto, no se puede cargar, si quieres sacar la llanta de refacción, no lo puedes hacer sino cargando con la espalda de manera insegura, y no hay otra forma de hacerlo. Entonces sí tienes que cargarla con la espalda y tratar de sacarla. Ese es un ejemplo clásico, el no puedo. ¿De acuerdo? Habrá muchos más, Luego tenemos las condiciones inseguras, que serían
lo que el ISO 45000 nos dice fuente. ¿Cuáles son? Pues son cualquier situación o característica física o ambiental capaz de producir un accidente, enfermedad o ocasionar fatiga al trabajador, ¿ok? Entonces, esta es una condición insegura. Aquí es ya condiciones físicas, acto inseguro versus condición insegura. Estos son, aquí está incluida la definición de peligro, ya la más moderna, pero está incluida. ¿Qué son las causas raíces? ¿Qué son la causa raíz? Son causas que si las corregimos, pues ya no vuelve a aparecer eso, ¿verdad? No se vuelve a dar el mismo evento. Luego se toman acciones en un accidente, en un incidente, en un evento, y nos lleva a que se vuelve a repetir. ¿Qué quiere decir? Pues que no le pegamos a la causa raíz. No le pegamos a la causa raíz. Y entonces son causas que en un programa, sistema de gestión, tienen control de corregir. Es decir, un sistema de gestión, su función es tratar de pegarle, tratar de reducir la aparición, la probabilidad de aparición de las causas raíces. Para eso sirve un sistema de gestión. Entonces, si queremos encontrar culpas en la aparición en un evento con daño, en un incidente con daño, pues entonces busquemos precisamente en el sistema de gestión. Vámonos, esto ya fue las definiciones. Ahora vamos, ya vimos lo que es una no conformidad, ¿no? Cualquier incumplimiento, dijimos, que ya está enmarcado en el sistema de gestión, o en una política, o en un reglamento, en una norma oficial mexicana, etcétera, etcétera. ¿Cuántas de no conformidades? Pues para eso son las inspecciones. Las inspecciones nos ayudan a encontrar no conformidades. Tenemos un checklist y me dice que debo tener un área limpia y ordenada, pues si no está, es una no conformidad. Me dicen que no debe haber fuga en el aire comprimido o en los sistemas hidráulicos. Si estoy haciendo un checklist de mi máquina, pues si no, y si tengo fugas, pues esa es una no conformidad. ¿Ok? Otra herramienta muy buena para encontrar no conformidades, solamente aquí son las auditorías. Solamente que aquí la auditoría versus una inspección, pues es una cuestión totalmente administrativa. Las auditorías van a la parte administrativa. Y obviamente las auditorías dadas a los requisitos legales. Otra herramienta buenísima para encontrar no conformidades, pues es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es independientemente en que definamos a través de ellos las herramientas que se necesitan, pues nos da no conformidades. La investigación de incidentes, insisto, nos va a dar no conformidades a través de actos inseguros o condiciones inseguras que ahí aparecieron. Cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos. Pues sí, si no lo sabíamos o no lo teníamos contemplado, pues es una no conformidad, porque el IPER nos dice que le hagamos el análisis a todo. Entonces, si pasó algo en una área, una actividad en donde no vimos peligros, pues es una no conformidad. Incumplimientos en el control operacional, si no aplicamos un estándar, si no aplicamos una inspección, o la aplicamos simplemente para lapiciarla, para hacerla rápido, sin realmente revisar. Resultados del seguimiento y la medición, incluida la observación del comportamiento. O sea, en el check otra vez podemos encontrar no conformidades. En la observación del comportamiento, las no conformidades van a estar dadas y las vamos a poder observar a través, observen por favor, a través de los actos inseguros. Pues esas son algunas de las fuentes de las no conformidades. ¿Qué es lo que me pide la norma para gestionar estas no conformidades? Me dice que establezcamos procedimientos o procesos incluyendo informar, fíjense por favor, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. Es decir, esta es la parte más robusta respecto a las no conformidades. Me dice que encuentre las causas raíz, que las investigue, incluyendo las no conformidades. ¿Me doy a entender? La organización debe reaccionar de manera oportuna
tomar acciones y hacer frente a las consecuencias. ¿Ok? Tomar acciones para controlar el incidente o la no conformidad. En el área, en el lugar de los hechos. Evaluar con la participación de los trabajadores la necesidad de acciones correctivas para eliminar la causa raíz. Ojo, ojo, lo que decíamos desde el principio. En el ISO 45000 hacen mucho énfasis en la participación de los trabajadores. ¿Cuál es la parte que no se debe de hacer? ¿O la estrategia que no se debería de implementar? Que la investigación, el análisis de los incidentes o las no conformidades las lleve a cabo solamente el Departamento de Seguridad. Eso es una cosa que no da los resultados, porque ni conocen el área, ni conocen el proceso, ni conocen las características del evento, cómo se dio, qué mecanismos, bajo qué mecanismos, etcétera. ¿Ok? La determinación de las causas, incidentes o la conformidad. Si han ocurrido incidentes, fíjense, si han ocurrido incidentes similares, si hemos tenido eventos similares, qué triste es que esto sucedió realmente en una empresa farmacéutica donde una máquina, una blisteadora, las que meten las medicinas en un blister, lo que ven en la cajita, es una blisteadora, y tienen una cuchilla que corta los blisters. Si ya se había llevado, era una máquina muy antigua, y ya debía varios dedos, y nunca se cambiaron, y tenían varias máquinas igualito, y las mismas máquinas, este incidente se repitió varias veces. Entonces, pues ahí tenemos un ejemplo. Y entonces, cuando nos sucede esto, hay que revisar los zippers, hay que revisar inclusive, si tenemos una investigación o un análisis de un incidente previo a esto, pues hay que revisarlo. Recuerden, por favor, que el ser humano no hace cosas perfectas, hace cosas perfectibles. El área de mejora donde cae esta herramienta es necesarísima, es aprender de nuestros errores. Entonces, esto va relacionado con la pregunta que nos hacía la compañera. Entonces, vean, por favor, aquí la necesidad, imperiosa necesidad, de tener forma de encontrar errores, de encontrar no conformidades, no de ocultarlas, porque tenemos que aprender a través de ello. No podemos mejorar algo que no pudimos identificar, un error, o si lo ocultamos, se dan cuenta de ello. Esto es, desde el punto de vista, me atrevería, hasta filosófico, decir que si queremos aprender nuestros errores, pues tienen que flotar esos errores. No culpas, ojo, hay que tener mucho cuidado con ello, porque normalmente cuando se trata de encontrar culpables, insisto, pues siempre el culpable es el operador, ¿no? El eslabón más débil. Entonces, aquí es muy importante. Determinar e implementar acciones necesarias, incluyendo acciones correctivas. Ya vimos, las acciones correctivas es corregir de momento eso, pero adelantarme a corregir otras. Es decir, si vamos a suponer que la causa raíz aquí fue la falta de capacitación, la falta de conocimiento de las personas, ¿cuál sería una acción preventiva? Pues capacitar a todo el personal que hace esa tarea, ¿verdad? No solamente capacitar al que tuvo el problema, sino a toda la gente que hace esa tarea, porque es de suponerse, pues que también tenemos esas no conformidades en los demás. Evaluar que se relacionan con los peligros nuevos o modificados. Aquí entra la gestión del cambio, lo que vimos con Raúl Siller, ¿ok? Hacer cambios, aquí viene la parte más importante. A mí yo veo que esto se le da muy poca importancia, muy poca relevancia, lo he visto poco. Si ya tienes un sistema de gestión y ves que no te está funcionando, necesitas imprimirle cierta eficacia, cierto liderazgo, ciertos recursos, tienes que cambiar tu sistema de gestión. Tu sistema de gestión también es cambiable, en eso consiste la mejora continua. Es parte de la gestión de las no conformidades. Entonces, tu procedimiento para gestionar las no conformidades, aparte de estos puntos o de estas responsabilidades, debe de incluir que se debe de cambiar el sistema de gestión. Está claro el por qué es importantísimo que floten, que afloren, que salgan los errores o los eventos en los que hemos tenido no conformidades. Y a mí, insisto, me gusta la manera integral donde ya se ve esto, en donde no solamente es el incidente lo que ya nos causó un problema, que imagínense, pues lo que a veces
lo que a veces nada más nos llama la atención, ¿verdad? Lo que ya sucedió. Y más aún, ahorita lo vamos a ver, más aún, hay muchas empresas, también puse el ejemplo, muchas organizaciones, que su métrica más importante es la frecuencia, el índice de frecuencia, pero ojo, ni siquiera el índice de frecuencia general, sino el índice de frecuencia de accidentes incapacitantes. Son los que tomamos en cuenta y sabemos que abajo de eso pues puede haber muchísimas cosas por mejorar. Y que si no tenemos un incidente grave en este momento, no quiere decir que en lo futuro no lo vayamos a tener porque no tenemos controlado esta parte. Y ahorita lo vamos a ver con una pequeña pirámide que lo obtuvieron en el control total de pérdidas. Entonces, miren, vamos a ver este esquema. Este esquema es el que yo le decía que salió a través de un estudio de casi 1 millón de accidentes. En ese entonces sí le decían accidentes. Muchísimos casos, participaron en Estados Unidos muchas casas aseguradoras, y de hacer ese análisis encontraron en ese momento que para tener un accidente incapacitante, así le llamaron, tenían 10 no incapacitantes, fíjense estadísticamente de esa, 30 con daños a la propiedad, observan por qué es tan importante no erradicar esto, y 600 ya meritos. ¿Dónde está la base? Y obviamente que ahorita ya nosotros podíamos establecer que si es difícil medir los ya méritos, imagínense lo difícil todavía más para medir los actos inseguros. Aquí deberían estar los actos inseguros abajo, en el primer eslabón, el primer escalón de la pirámide, la primera base de la pirámide, serían los actos inseguros. Deben de ser, no sé, he visto diferentes literaturas en las que hablan de 3,000, por ejemplo aquí 3,000 actos inseguros. Entonces vamos a pensar que son del orden de los 3,000, son órdenes, no podemos afirmarlo, tenemos que hacer un estudio y tener desde el punto de vista estadístico muestras significativas para poder determinar eso. Entonces vamos a suponer que andan alrededor, es una suposición, de los 3,000 actos inseguros para tener un accidente incapacitante, o ya en estas alturas del partido, un incidente con daño. Pues, pregunta, ¿qué debemos de atacar? ¿A dónde nos debemos de ir? Pues a atacar los actos inseguros. Aquí está la plática de José Luis ayer. Por eso es tan importante tener un sistema de observación del comportamiento, pero además, como corresponde a la norma, sacar sus causas raíz. ¿Me explico? En los incidentes, encontrar su causa raíz, o los ya merito, encontrar su causa raíz. En los daños a la propiedad, los no incapacitantes, o los leves, y los incapacitantes, también sus causas raíz. Es lo que me pide la norma. Esto para las causas, para los eventos, pero también a las no conformidades. Recordar entonces que cada uno de estos tiene no conformidades incluidas. Se los quise mostrar porque esto creo que es de las cosas más, y de aquí se derivan muchas teorías. Vamos a suponer que en la actualidad, que ya de esto ya hace más de 50 años, vamos a suponer que en la actualidad ya no se cumple con esto, cambiaron esos órdenes. Bueno, pero deben andar por eso. Debe haber estas diferencias. Y lo interesante es que nosotros identifiquemos dónde podemos trabajar. Observen, por favor, observen. Importantísimo. Si yo solamente me dedico y veo como criterio de éxito el que esto se esté reduciendo y que no aparezcan, pues pueden ser por muchas cosas, ¿eh? Una de ellas, pues a lo mejor porque estoy haciendo un trabajo acá abajo también con esto, ¿no? Pero otra de ellas es que se estén ocultando, que se levanten actas administrativas, como nos preguntaba la compañera, o que inclusive se tomen castigos, o inclusive que se corra a la gente. Pues obviamente aquí podemos tener esto abajo. ¿Pero qué quiere decir? Que esto sigue. Si no tenemos un trabajo contundente, un trabajo serio, un trabajo organizado, trabajo cumpliendo con una norma como la ISO 45000, ¿verdad? Con su círculo de mejora continua, pues ¿qué quiere decir? Que esto está suelto y que las causas raíz o la probabilidad de que aparezcan no conformidades es muy alta, o que se materialicen esas no conformidades.
en una de esas. Por eso les decía yo que no tengamos eventos incapacitantes. No quiere decir que tengamos las cosas resueltas. Ojo, por favor, eso quiere decir que estamos jugando para el proceso, para los resultados y no para el proceso. Trabajar acá abajo sería trabajar para el proceso y no solamente para los resultados. Los resultados se tienen que dar, por supuesto, pero en base a un trabajo serio. Espero que eso haya quedado muy claro respecto a la pregunta. Este es el modelo de causalidad. Empiezan diciendo que puede impactar a la calidad, a la seguridad y salud en el trabajo, a la propiedad o al ambiente. Pueden ser aquí lesiones leves, lesiones incapacitantes, daños a la propiedad o ya meritos inclusive, pero ahorita vemos. Entonces aquí tuvimos que tener un evento, el típico de golpeado por, caída al mismo diferente nivel, quemadas, quemaduras o contacto con superficies calientes, contacto con químicos, trabajo en las alturas, espacios confinados, si estás expuesto a polvos, etcétera, etcétera. Este es el evento. También le llaman contacto. ¿Qué me generó este evento? Al final esto es probabilidad. ¿Qué tuvo que materializarse acá? Tuvieron que materializar las causas inmediatas, que son los actos y condiciones inseguras, y que esas causas inmediatas tienen en sí no conformidades. Aquí, si hubo un acto inseguro, ya lo vimos en la definición, es que estamos incumpliendo alguna cosa. En otras palabras, aquí hay no conformidades. Podríamos decirle no conformidades en actos y no conformidades en condiciones inseguras, o en condiciones, perdón. En situaciones o en fuentes, si le queremos llamar como la nomenclatura nos lo dice del ISO 45000. Sin embargo, por respeto a quien hizo esto, yo le sigo llamando acto y condiciones subestándar o condiciones inseguras. No termina ahí la cosa. También si ustedes quieren, si ustedes tienen la obligación de seguir los 5 porqués, primero, esta es la pérdida. ¿Por qué se sucedió la pérdida? ¿Por qué sucedió la pérdida? El primer por qué sería, pues porque tuvimos un evento golpeado por, golpeado contra, atrapado entre, contacto con frío, con calor, contacto con partes del movimiento, etcétera, etcétera. Ese es el primer por qué. El segundo por qué, ¿cuáles fueron los actos o condiciones inseguras? ¿Por qué se materializó el evento? Es el segundo por qué. Y el tercer por qué es, ¿por qué se me materializaron o por qué se presentaron estos actos o condiciones inseguras? Pues porque estas aparecieron, estas las tenemos ahí, solamente que están como la probabilidad, ¿verdad? Subyacen, no aparecen hasta que las cosas se dan propicias o hay una cuestión totalmente aleatoria, pueden aparecer aunque no las tengamos. Como cual, fíjense por favor, actitud inapropiada, la falta de conocimientos, la falta de habilidades, las condiciones físicas o fisiológicas inadecuadas. Hace rato preguntaba Humberto Lovera, si no esta parte de darle un trabajo a alguien que no cumpla con ciertas condiciones físicas, ¿es discriminación? Yo la respuesta la digo contundentemente no, porque tan solo piensen, el operador de una grúa necesita tener una vista excepcional, de esas viajeras, donde anda el operador, las que se utilizan en las siderúrgicas, donde anda el operador arriba y necesita tener una vista perfecta. Entonces, no le podemos dar, hay muchas vidas alrededor de esa operación, entonces ahí no es discriminación. Entonces parte de sus condiciones físicas deben de ser adecuadas a lo que me diga el hiper. Y esto deberíamos de hacer un hiper para la salud, especial para la salud, donde esto debería de aparecer. Y también las condiciones psicológicas inadecuadas, ya vimos cuáles son los peligros psicológicos. Una de ellas, pues es, por ejemplo, que le tengas miedo a las alturas, que le tengas miedo a entrar a espacios confinados, eso le llamamos claustrofobia, que sufras de claustrofobia, te vas a poner nervioso. Hay bastantes casos en los que alguien soldando se vio inmiscuido en problemas, porque se puso nervioso. Ni siquiera se puso bien el equipo de protección personal para las alturas, por los mismos nervios que le daba estar ahí arriba. Eso no es discriminación, es que no eres apto. No. Acuérdense que la discriminación tiene que ver con condiciones de género, condiciones de raza, condiciones de creencias. Eso es discriminación. Esto no le podemos, es menos ético darle el trabajo a alguien que sabemos que se puede lesionar él y que puede lesionar a los demás.
Luego tenemos la atención física. Aquí está la atención de trabajo, el exceso de trabajo, las indicaciones mal entendidas, las jornadas laborales, etcétera. También aquí tenemos, pues, que alguien viene enfermo, la atención física, o que alguien, imagínense, está muy cansado, lleva varios turnos, y pues obviamente que no va a ser lo mismo. Y entonces él puede generar condiciones inseguras o puede generar actos inseguros. Eso puede generarse cualquiera de ellos. Eso se llamamos los factores personales, no hay más. Asegurado. Ustedes lo pueden ustedes firmar. Para cualquier tipo de evento podemos utilizar estas causas raíz. Vámonos con los factores de trabajo. Fíjense, liderazgo inadecuado, así como la actitud inapropiada, y no solamente del trabajador, La actitud y el liderazgo inadecuado tiene que ver precisamente como la reina de los factores de trabajo. Que no hayamos hecho, y lo dice el IPER, a lo mejor no lo hiciste, te faltaron algunos peligros por analizar. Lo dice la norma, el ISO 45000. Pues tienes que ir aprendiendo y tienes que hacer mejora continua también del IPER. Uso y desgaste de las cosas. Imagínense, hay herramientas que tienen es como la piedra como el disco de corte de una pulidora, tiene una vida. Si la seguimos utilizando, puede generar los problemas. Uso y desgaste de las cosas. Si se utiliza a diferente velocidad, diferente voltaje, que es un abuso o maltrato, imagínense una grúa, un polipasto, un montacargas que estamos excediendo su nivel de carga. Los procedimientos que no se respeten o que no se entiendan. No, si tengo mis procedimientos, vas y solamente están en intranet, la gente ni los conoce. Pues esos son procedimientos inadecuados. La falta de mantenimiento es de las clásicas causas raíz que pueden generar actos, porque la gente tiene que hacer su trabajo, y actos o generar condiciones inseguras. Una máquina con un mantenimiento inadecuado o mal mantenimiento, pues obviamente puede generar estas. Compras inadecuadas, Raúl Siller habló esto. Si imagínense que compramos lo más barato, y no solamente PP, piensen en una herramienta. No sé, les voy a poner un ejemplo, una Stilson. Hay Stilson, en donde hay unas muy corrientes, en donde se barren con mucha facilidad, y han generado unas Stilson grandotas, han generado que la gente se golpee o que lleguen a tener hasta una fractura o fracturar a otra persona porque la Stilson es de baja calidad. Ingeniería inadecuada, pues es el diseño. Todo esto lo tenemos que ir viendo, todas estas causas raíz lo tenemos que ir viendo en el IPER. Vean lo importante del IPER. Y por último, la herramienta o equipo y materiales inadecuados. ¿Sale? Entonces, en general, estas son las causas raíz. Pero ahí no termina la historia. ¿En dónde está el problema? Pues que mi sistema de gestión o no existen, o sus herramientas, o no tenemos herramientas, o las herramientas que tenemos no son las adecuadas, no son evidentemente, no tienen la calidad para corregir o para evitar que estas cosas aparezcan. Entonces, en otras palabras, el sistema de gestión, su función está en erradicar estas causas raíz. Si queremos encontrar culpables en un evento, en un incidente con daño, en un incidente sin daño, busquemos en el sistema de gestión y sobre todo en el liderazgo de la alta dirección, de las gerencias. Eso sí, fíjense, eso sí puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Pero, pues muchas veces se opta por lo que nos preguntaba la compañera, de generar castigos, ¿verdad? De irse por la fácil. Muy bien. ¿Qué tan efectivo es la gestión que normalmente se hace? Todo lo queremos resolver con capacitación, con cuadro de políticas, con castigos o premios, o muy preocupados por las estadísticas. Pues obviamente es que esto que genera que los incidentes con daño se oculten. Y aquí lo que nos dicen es que pues las prácticas de los líderes generan un 80% de las causas raíz, que los materiales de herramientas un 20%. Fíjense por favor,
las prácticas del personal, que todos son elementos humanos, las prácticas del líder, o las prácticas admitidas por el líder. Quieren correr una persona porque tuvo un evento, una lesión, pero ¿cuántas veces ha hecho esa misma tarea este señor? ¿Verdad? Y nunca se tomó una decisión más que cuando ya se llegó al evento. Bueno, pues esa es una buena cuestión. Entonces, ¿en dónde estamos de este modelito? Estamos en esta parte, miren, incidentes y no conformidades, ya parte de la mejora continua, y que acabamos de ver con Miguel, la medición del desempeño. Pues eso, acuérdense que se los presentamos ya tiene tiempo. Razones para no reportar los incidentes. ¿Qué les parece? La pregunta que nos hacía la compañera. Miedo, preocupación, no queremos interrumpir la chamba. Las estadísticas, ya lo hablamos. La gente a veces, dependiendo del médico, la enfermera o el enfermero, a veces rehuyen a ir al médico, al servicio médico. Burocracia, no hombre, son como 50 hojas y quieren que se las llenen, no, me te voy a tardar muchísimo. Y creo que de las principales es que no se reconoce de la importancia de la información. Entonces, a la pregunta expresa, pues es que no se le da esa importancia a esto. Es decir, no se quiere aprender de los errores. Y pues hay empresas en que hacen concurso y a las áreas que no tienen incidentes, pues las premian, ¿verdad? Entonces, obviamente que la gente, pues obviamente no va a querer ir contra su bono, ¿verdad? Entonces, miren, aquí en esta gráfica lo que vemos es que los costos que vemos, lo que se paga el Seguro Social, lo que es el seguro, lo que nos cobra por prima de riesgo, pues es un peso. Pero hay otros gastos que no vemos, como daños a los edificios, a las herramientas, a los gastos legales, o el tiempo de investigación, la imagen de la empresa, si tengo que pagar costos extra o costos de entrenamiento. Es algo que no vemos, por eso lo representamos como un iceberg, que es un bloque de hielo caminando en el mar, ¿verdad? O flotando en el mar. ¿Qué recomendamos? Reaccionar ante la emergencia. Lo primero es la atención del lesionado. Reunir la información necesaria y en el momento adecuado, en el momento oportuno. Ojo, todas las causas. No quieren hacerle al gurú, hay que pasar causa por causa e ir eliminando las causas que ya revisamos. Ya vimos acciones correctivas, conclusiones y recomendaciones. Seguimiento, de hecho de aquí sale un programa de trabajo, entonces seguimiento al programa de trabajo. Y fíjense, las estadísticas sí son muy importantes cuando nos ayudan a analizar tendencias. ¿Dónde hemos tenido el principal número de eventos? ¿Cuáles son las lesiones más importantes que tenemos? ¿Qué día de la semana? ¿Qué departamento? ¿Qué costos hemos tenido? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus causas raíz más importantes? Eso sí nos ayuda, porque nos ayuda inclusive a tomar medidas, en las que se podemos incluir hasta un cambio en el sistema de gestión. Para eso es la revisión de la dirección, que más adelante nos hace el favor de comentar el ingeniero Reinaga. Fíjense, por favor, reconstruir en el área. Esto no es para hacerlo en un escritorio. Recabar todos los datos sobre tiempo, lugar, materiales, herramientas, qué capacitación tenían, qué experiencia tenía el accidentado o la gente que lo acompañaba, qué métodos y procedimientos eran aplicables o dónde estuvo las no conformidades. Y lo puse en mayúsculas a propósito. Evitar la búsqueda de culpables, no te va a dar eso nada. Lo que sí te puede dar es que la gente tenga desconfianza y no diga cuáles son los eventos que ha tenido. Aceptar, ojo esto, tenemos que ser evidentemente congruentes, tenemos que ser evidentemente objetivos. Fíjense, aceptar solamente hechos probados y no interpretaciones o juicios de valor. No, es que ese muchacho siempre se accidenta y siempre lo he visto sin esto. Eso ya es un juicio de valor. No, estoy seguro que ese muchacho metió la mano a propósito. ¿No?
Y miren, entrevistar a distintas personas que pueden aportar datos. Esa es la comparecencia de testigos, no porque dudemos del dicho de un supervisor, también eso es erróneo. He llegado a ver en algunas empresas, ya menos en estos años, pero antiguamente era muy común ver en las empresas la lista negra, el supervisor con más accidentes, con más incidentes, con más gente dañada. La disposición de los lugares y la organización del espacio de trabajo. Son las cosas que nos conviene, estar muy atentos. Por favor, seamos objetivos, lo más objetivo posible. No ejercer juicios de valor o mi interpretación. ¿Cómo cuáles acciones correctivas podemos tener? Detectores, alarmas, paros de emergencia, señalética, algunos detectores, mejorar el mantenimiento, mejorar la supervisión, típico, establecer, mejorar procedimientos, desarrollar análisis de riesgo para las tareas, inspecciones, control de compras, control de proyectos o la gestión del cambio, que es lo mismo, aquí lo debo de poner, gestión del cambio, observación del procedimiento, o en casos, pero además yo no lo aplicaría para la gente, para el operador, procedimientos disciplinarios. No creo que lo debemos de excluir, pero no a las primeras, y no con la gente que es la que obedece órdenes. Si él, ya como vimos, si él está haciendo eso es porque alguien lo ha permitido. Si tiene y está ejecutando algunas actividades de riesgo, es porque alguien lo ha permitido. Pero cuando se viene el problema, entonces sí, toda la carne sobre él, toda la guadaña sobre él, ¿no? En EPP, selecciona el EPP, proceso de entrega, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer de esta herramienta? Pues esta herramienta, como ya lo vimos, una no conformidad, es tomar en cuenta las no conformidades, ¿verdad? Y analizar procedimientos y actividades similares. Sí podemos darle un giro preventivo a la herramienta de investigación de incidentes si tomamos las no conformidades, pero además si nos vamos a corregir los elementos del sistema de gestión, a mejorar los elementos del sistema de gestión. En eso, en realidad, para mí, significa que estamos haciendo algo. ¿Cuál es el proceso que nosotros les aconsejamos o pueden ustedes tener? Hay un evento, ¿requiere este evento atención médica, sí o no? Bueno, lo primero, si requiere, pues atención del lesionado, notifica telefónica al personal involucrado, es más, al su supervisor. Si no, bueno, hay un reporte al supervisor. Miren, por favor, aquí, si nosotros dejamos que el disparo, el inicio de la investigación de los incidentes, se realice en la atención, en el servicio médico, ya estamos cortando de tajo mucha información. Entonces, nos conviene que no empiece la investigación o el análisis en el servicio médico, que haya un paso previo en que se informe al supervisor. Él debe de empezar la investigación. Llenado el formato preliminar, ¿qué acciones inmediatas puede tomar para evitar una repetición similar? Que no pase más de 2 días para ya tener el formato final. Plan de acción, fíjense, dar un seguimiento a los 10 días si es un incidente grave. Cierre del evento no debe de pasar a 1 mes. Y para la gerencia tener estadísticas y difusión del evento, en algunas partes le llaman alertas. ¿Cómo lo ven? O sea, de las cosas que aquí nosotros aconsejamos es que no se inicie en el servicio médico, porque ahí queremos que se reporten y exclusivamente se van a reportar los eventos que requieren atención médica. Y entonces, ya por último, ¿cómo lograr que se informen los incidentes? Reaccionar en forma positiva. No quiere decir que si se nos lesionó alguien o algunas personas se lesionaron, tuvieron un daño, no quiere decir que vamos a brincar de gustos, no. Pero sí podemos hacer que la gente informa, dar reconocimientos a la gente que más actos inseguros, que más incidentes sin daño esté reportando, que más condiciones inseguras no reporte, más con no conformidades. Eso es reaccionar en forma positiva. Entonces vean, por favor, ahí ya están un indicador de los que habló Miguel. Retroalimentación al sistema de seguridad. Reconocimientos, insisto, para esta gente. Ver los incidentes sin daño.
y sobre todo seguimiento a las secciones correctivas. Pues esto va muy enfocado a la pregunta que nos hacían. Damos el espacio, nos quedan 8 minutos, damos el espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien, lo que pasa es que sí, siempre el pretexto es que tenemos poco tiempo, pero quiero pues, que no obviemos ese requerimiento del tiempo. Quiero pasarlo para si alguien requiere de mayor información sobre las causas raíz, cómo llegar a causa raíz, se la hacemos llegar sin costo, porque insisto, aquí está uno de los grandes secretos para empezar a hacer seguridad, salud en el trabajo. Entonces lo ofrezco con mucho gusto para la gente que quiera obtener más detalles. Hay muchas dudas de aplicar esto en la realidad, genera muchas dudas. Por eso yo creo que es una de las razones por la que optamos mucho por los 5, porque es que para eventos fáciles, pues sí nos resulta, pero para eventos difíciles ya no es tan sencillo. Y saben también por qué al liderazgo, a la gente de liderazgo, a los supervisores, gerentes y dirección les gusta, porque no se cuestiona de antemano el liderazgo. Aquí sí lo cuestionamos, con este método sí lo cuestionamos el liderazgo, porque sabemos que el liderazgo pues es parte fundamental de esto, tanto que la norma le da todo un capítulo completo, ¿no?